Está bien, podemos iniciar, pastor. Muy bien, oremos. Encomendémonos al Señor en esta noche. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te quiero agradecer por este tiempo que nos das de reunirnos por este medio. Y te pido, Señor, que nos bendigas en esta clase, nos ayudes y que sigas capacitándonos en tu gracia para el servicio de tu reino, para nuestra edificación y sobre todo para tu gloria. Bendice a cada uno de los estudiantes que se conectan. Señor, dales de tu gracia para que sean conformados a la imagen de Jesucristo y que cada una de las enseñanzas les sirva en una aplicación muy personal, muy familiar, porque la familia es el primer lugar en el cual debemos aplicar nuestros conocimientos y es nuestra iglesia local. La familia es nuestra iglesia local. Así que permite, Señor, que cada uno de nuestros hermanos pueda reflejar tu amor, tu humildad, a medida que crece en conocimiento de tu palabra. Y sobre todo en estos asuntos del futuro, los cuales traen muchas preguntas, muchas inquietudes, pero tú, a través de tu palabra, vas resolviendo esas inquietudes. Y quizá hay unas que no tenemos una respuesta ahora, pero en la eternidad, en el reino eterno, tengamos el privilegio de aprender, de conocer, de crecer, que tú nos las revelas en ese día a nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra es perfecta y porque lo que fue preservado de ella en la inspiración era lo necesario para nuestra edificación. Todo esto, Señor, lo hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Nosotros alcanzamos a estudiar el estado intermedio de los justos. En la vez que estuve ya con ustedes en México, terminamos el tema del estado intermedio de los justos. Básicamente fue el cielo el que tratamos. Y hoy vamos a hablar del estado intermedio de los injustos. Y pues obviamente este tema está relacionado con el infierno o con el lugar de tormento. Así que en los minutos que vamos a estar estudiando, vamos a concentrarnos en esa temática. Un tiempo de preguntas y las preguntas pueden ser, en primer lugar, respecto a la clase, sobre el estado intermedio de los injustos, pero también en segundo lugar, sobre otros asuntos escatológicos que quizá requieran explicación, aclaración. Bueno, todo eso termina siendo necesario para nuestra formación. Así que veremos el estado intermedio de los injustos, de los injustos. Y para eso quiero leerles la Confesión de Fe, capítulo 31 de la Confesión de Londres de 1689, párrafo 1. Mire lo que dice la Confesión de Fe. Los cuerpos de los hombres vuelven al polvo después de la muerte y ven la corrupción. Los cuerpos de los hombres vuelven al polvo después de la muerte y ven la corrupción. ¿Qué es lo que ve la corrupción? Los cuerpos de los hombres se corrompen, se descomponen, pero sus almas, que ni mueren ni duermen, no mueren porque son inmortales y no duermen porque no entran en un estado de inconsciencia, sino que las almas todo el tiempo están conscientes, eso lo estudiamos en la última clase, que ni mueren ni duermen, teniendo una subsistencia inmortal, el alma, vuelven inmediatamente a Dios que las dio. Y es el famosísimo texto de Eclesiastés, que dice que los espíritus vuelven a Dios. ¿Qué significa que vuelven a Dios? Todos los espíritus vuelven a Dios, tanto los espíritus de los justos como los espíritus de los injustos. Y obviamente
es en sinónimo. Alma y espíritu es tratado como sinónimo en la confesión de fe. Notan que Eclesiastés habla de espíritu, la confesión de fe habla de alma como sinónimo de espíritu. Entonces, todas las almas y todos los espíritus, tanto de los justos como de los injustos, vuelven a Dios. Y es Dios que reparte esas almas. Las reparte, los unos al cielo, los justos, y los otros a otro lugar, los injustos. Es Dios el que le da direccionamiento a esas almas. No crean que el alma de una persona va al cielo o al infierno por sí sola, como si tuviese esa facultad. No, quien redirige esa alma al cielo es Dios, y quien redirige esa alma al otro lugar, llámese lugar de tormento, infierno, es Dios. Dios es el que reparte las almas. Nosotros no tenemos esa facultad. Y eso es lo que la confesión de fe dice. Vuelven inmediatamente a Dios que las dio. Las almas de los justos siendo entonces hechas perfectas en santidad. Eso lo vimos en la última clase según Hebreos capítulo 13. Son recibidas en el paraíso donde están con Cristo. La confesión de fe trata el paraíso como el cielo, como sinónimos. También lo vimos en la última clase en 2 Corintios capítulo 12, cuando Pablo dice que subió al tercer cielo y luego dice en el paraíso de Dios. Claramente, para Pablo, paraíso y cielo son sinónimos, describen un mismo lugar. Y la confesión de fe asume esa lectura, esa interpretación. Recibidas en el paraíso, donde están con Cristo, eso también lo vimos la última vez, y contemplan la faz de Dios en luz y gloria. En Cristo está toda la deidad, esperando la plena redención de sus cuerpos. Hay una realidad, y es que las almas que están en el cielo no están experimentando la plenitud, porque la plenitud se experimenta con alma y cuerpo. Recuerden que cuando el Señor hizo a Adán y Eva, no los hizo como almas, sino que los hizo en alma y cuerpo. Es un concepto de persona humana. ¿Y por qué digo persona humana? Porque hay persona divina y hay personas angelicales. El ser humano es una persona humana y como persona humana está compuesto de alma y cuerpo. Ahora, la lectura judía a la luz del Antiguo Testamento sobre la persona humana era era un sentido mucho más monista que dualista. ¿A qué me refiero con monista? O sea, eso en su mente no era tanto así como para los cristianos del siglo II que habían sido influenciados por la filosofía griega, ¿no? Sobre todo por el platonismo, que sí era bien dualista, hacía esa separación drástica entre alma y cuerpo, inmortalidad del alma, mortalidad del cuerpo. Esa era la doctrina de Platón y los neoplatónicos. Entonces, la lectura judía de la constitución de la persona humana era más bien monista. Ellos esperaban de todas maneras que el hombre al morir y pues al experimentar esta separación era algo trágico. De ahí que la muerte es algo trágico, es algo antinatural, no es algo natural del ser humano. La muerte es la consecuencia del pecado. Y la lectura judía de la muerte era eso, era algo. Los judíos posteriores para el tiempo de Jesús, representados en los fariseos, tenían más esta lectura de una resurrección corporal, porque ellos esperaban eso, que los cuerpos se levantaran y que esa persona humana volviese a estar completa, tal cual como fue creada en un principio. Eso era lo que ellos esperaban. No así los saduceos, que no creían en la resurrección de los cuerpos, pero los fariseos, que pues se conformaban también de personas que copiaban y eran expertas en el texto hebreo, como eran los escribas corporal, y eso respondía a su visión monista de la persona humana, no dualista. Así que la confesión de fe es clara cuando dice que se espera la plena redención de sus cuerpos, lo que esperaron muchos judíos y lo que se vio en Jesucristo, en su resurrección,
y lo que se vio en el cristianismo posteriormente, la redención de los cuerpos. Las almas de los malvados son arrojadas al infierno, por otro lado. Las almas de los malvados son arrojadas al infierno, donde permanecen atormentadas y envueltas en densas tinieblas, reservadas para el juicio del gran día. Fuera de estos lugares, para las almas separadas de sus cuerpos, la Escritura no reconoce ningún otro. La confesión de fe es clara, que dice: una vez el injusto experimente la muerte, la separación del alma y del cuerpo, su alma va al infierno, donde permanece en tormento, directamente va al infierno, esperando el juicio del gran día. ¿Y qué va a ocurrir en el juicio del gran día? El alma del injusto va a experimentar la resurrección corporal, es decir, ella se va a unir otra vez al cuerpo. La diferencia de la resurrección de los justos y de la de los injustos es que la resurrección de los justos va acompañada de glorificación, pero la resurrección de los injustos no va acompañada de glorificación. ¿Qué significa eso? Que el cuerpo de los justos será como el cuerpo de Cristo glorificado, pero el cuerpo de los injustos no será como el cuerpo de Cristo glorificado. Y hay una gran diferencia. Ahora voy a hacer una salvedad. El cuerpo de los injustos tiene que ser preparado para ese lugar de tormento después del juicio final. Tiene que ser preparado porque será echado, la persona humana será echada al infierno, tanto en cuerpo como en alma. Y su cuerpo no será deteriorado ni será destruido, sino que será atormentado. Así que ese cuerpo no glorificado del injusto tiene que ser preparado para ese lugar. Y hay un misterio ahí. Hay un misterio, evidentemente hay algo sobrenatural que ocurre para que esas personas injustas sufran eternamente. Y eso obviamente lo hace Dios. Ahora, esta doctrina del infierno, pues así tal cual como la estamos hablando y como la confesión de fe la expresa, ha sido muy dura para muchas personas. O sea, al escucharla no pueden aceptar que las escrituras hablen de un lugar como este y sobre todo que van a haber cuerpos en el infierno, o sea, cuerpos físicos en el infierno después del juicio final y que no van a ser aniquilados, sino que van a sufrir, experimentar dolor por toda la eternidad. Esa es la parte compleja. Pero es la realidad. Y miren cómo cierra la confesión de fe. Fuera de estos lugares, cielo e infierno, para las almas separadas de sus cuerpos, miren que llama almas separadas. No le dice persona humana como tal, sino almas separadas. La Escritura no reconoce ningún otro. Y claramente, pues esto va en contravía del famoso purgatorio católico romano, que es un lugar intermedio. Ojo, una cosa es el lugar intermedio y otra cosa es el estado intermedio del alma. O sea, son dos conceptos muy diferentes. Cuando hablamos de estado intermedio del alma, estamos hablando de la condición del alma, tanto del justo como del injusto. La condición del alma. Y si es una condición intermedia, es porque no es definitiva. Es porque la condición de esa alma espera algo más. ¿Y qué es lo que espera? La resurrección del cuerpo. Por eso se llama estado intermedio del alma. Es una condición intermedia, no definitiva. Pero el lugar intermedio católico romano es un lugar, no es una condición del alma, es un lugar a donde van las almas en pena, es decir, aquellas almas que no recibieron el perdón del pecado original y de sus pecados actuales. Ellos van al purgatorio. Y lo que ocurre con esas almas es que depende de los vivos aquí en la tierra si esas almas salen o no del purgatorio. ¿Y por qué digo que depende? Porque si los vivos interceden por ellos, en el periodo medieval el Papa supuestamente tenía la autoridad de sacar las almas del purgatorio. Y para el tiempo de las indulgencias, supuestamente la indulgencia
se ganaba el favor de Dios de tal manera que el alma del purgatorio salía directo al cielo. Pues esas enseñanzas católico-romanas no tienen un sustento bíblico, no lo tienen. Y es por eso que la confesión de fe no acepta un tercer lugar o un lugar intermedio. No, o las almas están en una condición intermedia en el cielo o están en una condición intermedia en el infierno, esperando una condición definitiva en el juicio final. Así que creo que este párrafo es lo suficientemente claro para nosotros para establecer una doctrina ortodoxa respecto al estado intermedio de los injustos. Miren esto. Cuando hablamos de el estado intermedio de los injustos, hay una localización. Y esa localización, claramente, por la confesión de fe, es el infierno. Si se pregunta dónde están las almas de los injustos después de la muerte, claramente la localización es el infierno, así como las almas de los justos después de la muerte es el cielo. Las almas de los injustos es el infierno. Esa es la localización. Y esa palabra infierno es la palabra Gehenna, que describe un lugar en el siglo I donde se consumían las basuras o los desechos del pueblo. Y esa era la palabra utilizada por Jesús para describir este lugar. El lugar donde están las almas de los injustos es un lugar que está siendo consumido por el fuego, pero no destruye, sino que es un consumir continuo. Y eso era lo que ocurría en el Gehenna, en el lugar donde se quemaban las basuras. Todo el día ardían en fuego las basuras, todo el día. Se sabía que se estaban consumiendo en el fuego. Y es de ahí donde sale la idea del infierno del Gehenna, el lugar donde las almas de los injustos estarán siendo atormentadas sin ser aniquiladas. Constantemente, así como en el Gehenna, constantemente estarán siendo atormentadas. Claro, recibirán un castigo eterno por cuanto pecaron ante un Dios eterno. Esa es la evaluación, digamos, ese es el valor que se da. Castigo eterno por cuanto pecaron ante un Dios eterno. Su santidad es eterna, el castigo debe ser eterno para los agresores. Las circunstancias de esas almas de los injustos será el tormento y las tinieblas. Tormento y tinieblas. Y en tercer lugar, la expectativa es el juicio del gran día. ¿Qué esperan las almas en esa condición intermedia de los injustos en el infierno? Esperan el juicio del gran día. Deben ser juzgadas. Y lo que ocurre aquí es lo que ocurre con la ley. Cuando se toma a una persona presa porque está siendo acusada con un delito y se le lleva a la cárcel. Y esa persona permanece en la cárcel hasta que vayan del juez y le den el veredicto final de su condena. Es lo mismo que pasa con las almas de los injustos. Una vez mueren, esas almas van a la cárcel, a la prisión, al infierno, y ahí deben esperar el veredicto final, su condena, en el juicio final. Y en el juicio final, el veredicto es ese: serán condenadas eternamente. De tal manera que van juntamente con sus cuerpos al infierno de regreso, pero ahora con sus cuerpos. Así que la expectativa de esas almas de los injustos es el juicio del gran día. Esto es lo que ellos están esperando. Notan, tanto las almas de los justos como las almas de los injustos están esperando lo mismo, el juicio del gran día. Esa es la expectativa. Ahora bien, las palabras bíblicas relacionadas con la condición de los malos, en primer lugar, la palabra Seol, y las perspectivas falsas de ese Seol. Hay unas perspectivas falsas del Seol. Algunas personas han interpretado Seol como olvido e inexistencia, como que el Seol simplemente es un estado de olvido, donde las almas de los injustos simplemente olvidan o dejan de existir, que es lo que se conoce como aniquilacionismo, que fue un movimiento que surgió por allá en el siglo XVI, sobre todo en algunos movimientos socinianos.
y posteriormente se replicó en el movimiento adventista de Elena de White, el aniquilacionismo para los injustos, ¿no? De tal manera que ellos no experimentarán un castigo eterno. Esa perspectiva del Seol como olvido o como aniquilacionismo o inexistencia, pues es una perspectiva falsa de lo que significa la palabra Seol. Y la segunda perspectiva es como lugar para buenos y malos. Y esta es la perspectiva que sostienen muchos evangélicos en la actualidad. Evangélicos en la actualidad, pastores evangélicos en la actualidad, que el Seol describe un solo lugar donde van los buenos y donde van los malos. La diferencia es que tanto buenos como malos están separados por una montaña. Pero ese lugar se llama Seol, todo el lugar, donde están buenos, las almas de los buenos y las almas de los malos. Pero la diferencia es que los separa una montaña y obviamente ahí hay una interpretación literal de la parábola del rico y Lázaro. O sea, se está interpretando literalmente la palabra del rico y Lázaro y se está sometiendo a una perspectiva del Seol particular. Pero nos vamos a dar cuenta que esa perspectiva es falsa. Realmente las escrituras hablan de un solo lugar llamado Seol, donde van buenos y malos. Realmente ese lugar está separado por una gran cima, literalmente hablando. Y un evangélico que sostiene esta posición muy marcada y es bastante recalcitrante es Armando Alducín. Él es recalcitrante con esto. Yo digo recalcitrante porque lo enseña mucho y lo enseña como si fuera lo último, o sea, lo definitivo. No da ni siquiera pie para otra posición u otra perspectiva. Así que esa podría ser la perspectiva de moda en el evangelicalismo actual. Entonces son perspectivas falsas del Seol. Primero, no creemos que el Seol sea un olvido o una inexistencia. Tampoco creemos que el Seol sea un lugar tanto para buenos como para malos separados por una montaña. No creemos eso. Más o menos esa perspectiva es la siguiente, la que estoy tratando de ilustrar aquí en pantalla. Las almas de los santos están en el paraíso o en el seno de Abraham. Las almas de los malos están en el Gehenna y están separados por una montaña. Si hay algo que separa a los santos de los malos, pero ambos están en un mismo lugar. En un mismo lugar. Y esta teoría dice que cuando Jesucristo muere en la cruz, el alma racional de Cristo va al Seol a visitar a los santos que están en el paraíso. Y lo que hace Cristo con los santos que están en el paraíso es que los toma y los saca del paraíso y se los lleva al cielo. O sea que esta posición asume que cielo y paraíso son dos lugares diferentes. No que sean lugares sinónimos como lo estudiamos ya en clase, sino lugares diferentes. Entonces, Cristo al morir, el alma racional de Cristo va al Seol, específicamente va al paraíso, y en el paraíso se lleva a los santos para el cielo. Parte de esa perspectiva dice que él va al Gehenna, al infierno, y les predica a los malos que están en el infierno. Como si hubiese esa oportunidad en la muerte de Cristo. ¿Y sabe qué dice esta teoría? Que tiene que ser así por cuanto las personas que vivieron antes de Cristo no tuvieron la misma oportunidad que tuvieron las personas en el tiempo de Cristo y después de Cristo. Como no tuvieron la misma oportunidad, entonces Cristo, para ser justo, al morir, su alma racional también tenía que haber ido al Gehenna o al infierno y haberles ido a predicar el evangelio, dándoles esa oportunidad que no tuvieron. Y muchos de los que están en el infierno que aceptan, entonces Cristo los saca de allá y juntamente con los santos que estaban en el paraíso se los lleva al cielo. Eso dice esa perspectiva. Y claro,
Hay varios pasajes bíblicos que ellos están tomando y están usando para poder soportar esta teoría. Uno de esos pasajes se encuentra en la carta del apóstol Pedro y ahorita lo vamos a revisar más detenidamente qué es lo que quiere decir ese pasaje, y el otro está en la carta a los Efesios. Los dos pasajes los vamos a revisar a continuación juntamente con la parábola de Rico y Lázaro. Son los textos más usados para soportar esta teoría, por lo menos esta perspectiva sobre el Seol. Muy bien, así que vamos a ver qué dice la Biblia respecto a eso. Vamos a presentar una objeción bíblica a estas perspectivas falsas del Seol, y lo que vamos a tratar es que la misma Biblia hable, o sea, que sea la misma Biblia argumentando en contra de estas perspectivas y a favor de lo que ella misma dice, ¿no? Ahora bien, revisemos Génesis capítulo 5, versículo 24. Génesis 5, 24. Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahora, la interpretación común que se ha hecho este texto es que Enoc fue directamente al cielo. Esa ha sido la interpretación común de la iglesia. O sea, cuando la iglesia interpreta Génesis 5:24, entiende que Enoc fue llevado vivo al cielo. No entiende que Enoc fue llevado vivo a otro lugar llamado paraíso o Seol, diferente al cielo. No, la interpretación popular es que fue directamente al cielo, no al Seol, sino al cielo. Por lo tanto, cielo y paraíso en esta perspectiva sería sinónimo. Ahora, ¿por qué digo que ha sido la interpretación popular de la iglesia? Porque la perspectiva falsa del Seol, que dice que las personas del Antiguo Testamento fueron a otro lugar llamado Seol o paraíso o seno de Abraham, diferente al cielo, pues no aceptan esa interpretación popular de la iglesia. Y ahí sí, pues hay un dilema, ¿no? Porque si esa ha sido la interpretación popular de la iglesia sobre Enoc, bueno, ¿por qué cambiarla ahora por medio de otros argumentos que vamos a darnos cuenta que no tienen demasiado peso al respecto? Así que la interpretación popular de la iglesia de Génesis 5:24 es que Enoc fue llevado vivo directamente al cielo. Ahora, revisemos segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 2. Segundo libro de Reyes, capítulo 2. Versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Al cielo en un torbellino. Es decir, yo creo que es claro que es el cielo, ¿no? O sea, no está diciendo que Elías subió al Seol, está diciendo al cielo. Por ende, entendemos que Enoc fue arrebatado al cielo, al mismo lugar de Elías. Pero mire que no dice Seol. O sea, estamos tratando dos textos del Antiguo Testamento, Génesis y Segundo Libro de Reyes. O sea, hay una realidad clara aquí, y es que las personas que experimentaban la muerte en el Antiguo Testamento, si eran verdaderamente como Enoc o eran verdaderamente como Elías, o sea, justos, ¿a qué lugar iban a ir sus almas? Pues deberían ir al mismo lugar donde fue Elías, ¿no? Al mismo lugar donde fue Enoc, el cielo. No un tal Seol, donde se divide en dos partes, ¿no? Ese es el asunto aquí, es muy claro, fue al cielo. Ahora, ¿qué dice Lucas capítulo 16? Vamos a ese famoso texto. Lucas capítulo 16.
el rico para debate o discusión, concluir si lo que se dice del rico y Lázaro era una parábola o era una historia literal. Sin embargo, les quiero decir, desde la tradición reformada o desde la ortodoxia reformada, la interpretación popular es que la descripción del rico y Lázaro es una parábola. O sea, no hay duda que era una parábola. Y la razón por la cual la tradición reformada concluye que era una parábola era porque en los días de Jesús había una historia muy popular de un rico y de Lázaro. Era una historia conocida en el tiempo de Jesús por los judíos. Era una historia. Y lo que hace Jesús es que toma una historia popular, muy conocida por la comunidad judía, y da una serie de enseñanzas particulares para un grupo particular. Eso es lo que está haciendo Jesús. Por ejemplo, cuando leemos la parábola del hijo pródigo, la comunidad judía entendía la parábola porque muy seguramente Jesús la había tomado de otra historia real. Es decir, historias que polulaban, historias que tenían algo de realidad o de literalidad, pero que cuando Jesús tomaba esas historias populares, también muchas ficticias, leyendescas, lo que hace es que ilustra una enseñanza, comunica una enseñanza para los que están escuchando. Así que la tradición reformada siempre ha creído que Jesús toma una historia popular que los judíos estaban acostumbrados a oír y ahora estudiemos el texto como tal. Jesús está dando una serie de parábolas. Eso es lo que está pasando. Viene dando una serie de parábolas. Y llega un texto crucial en el capítulo 14 de Lucas, versículo 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, miren qué palabras tan fuertes. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida no puede ser. Son palabras fuertes. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Jesús viene dando una temática bastante fuerte a las personas que lo estaban siguiendo, entre comillas, que no lo habían dejado todo para seguir a Jesús, sino que eran personas bien convenientes. Y dice en el versículo 34, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Y esto tiene que ver con lo que viene diciendo atrás. Si no son verdaderamente discípulos, no pueden ser sal. Y nos conecta con Mateo 5. Si no son verdaderamente discípulos, no pueden ser luz. Jesús está desafiándolos a ser verdaderamente discípulos. Ahora, Lucas, que es el autor, introduce una parábola, la parábola de la oveja perdida. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, o sea, lo peorcito de la comunidad judía, tanto publicanos, que eran judíos que trabajaban con Roma, y pecadores. Y esos pecadores podrían ser los Benjarets, los hijos de la tierra, los rechazados por los judíos, entre comillas, los fariseos. Pero mire qué ocurrió. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. O sea que mientras Jesús está dando esta serie de enseñanzas, hay un grupo de fariseos y hay un grupo de escribas cuestionando lo que Jesús estaba haciendo. Y dice en el versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. ¿Qué cuestionaron los fariseos y los escribas? Que él come con pecadores. Y Jesús les está diciendo, así, pero hay más gozo en el cielo cuando se arrepiente un pecador, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. O sea, cuestionan que me siento a comer con pecadores, sí, pero no hay nada más
que alegre al Padre que uno de sus pecadores se arrepienta. A los fariseos y a los escribas que intentaban cuestionarle. Luego introduce otra parábola, la de la moneda perdida. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas se pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Es una metáfora que representa a los pecadores. Yo he venido a buscar pecadores. Esa es mi misión, a los pecadores, los mismos que los fariseos y los escribas estaban rechazando. Y repite, versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y ustedes me dicen que yo me siento, que por qué me siento a comer con ellos. Jesús está respondiendo al ataque de los fariseos y luego introduce la parábola del hijo pródigo. Ahora, la parábola del hijo pródigo es una bofetada durísima contra. ¿A quién representa el hermano mayor? El hermano mayor representa a los fariseos y a los escribas, personas que lo han tenido todo, que conocen la escritura del Antiguo Testamento, su Biblia en hebreo, que la estudian, que le hacen exégesis bíblica, que aplican todos los principios hermenéuticos, que la copian para preservarla, que la leen, que la explican, que la predican. Pero esos no se han dado cuenta que han tenido la oportunidad de conocer verdaderamente al Mesías por la palabra que tanto defienden y lo han despreciado, así como el hermano mayor de la parábola despreció todo lo que el padre le dio. Y usted puede preguntar, pero el que lo despreció fue el hijo pródigo, no el mayor. Porque cuando el hijo pródigo regresa a los brazos del padre, ¿qué dice el hijo mayor? Siempre he estado contigo y nunca has hecho la fiesta que le hiciste a él. ¿Cuál es la respuesta? Obligada, retórica. La pregunta retórica trae su respuesta. ¿Cuál es? Pero si siempre lo has tenido todo, todo lo has tenido siempre. Es decir, ¿por qué no lo has disfrutado? ¿Por qué no te has sentido privilegiado de todas las comodidades que has tenido? Esa fue una bofetada durísima para los escribas y los fariseos, porque ellos son el hermano mayor de la parábola. Tuvieron todo en el texto bíblico y no han sido lo suficientemente agradecidos con Dios de que ahora tienen al frente al Mesías que les está enseñando estas cosas, sino que lo cuestionan, lo rechazan y lo aborrecen. ¿Notan el sentido de la parábola del hijo pródigo? ¿Y quién es el hijo pródigo? Los pecadores. ¿Por qué te sientas a comer con ellos? Jesús está respondiendo a un cuestionamiento de los fariseos y de los escribas. Dice en el versículo 32, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y aún me dices que por qué me siento a comer con pecadores y publicanos. Usted tiene que traer esa idea en la mente. Ahora, luego introduce la parábola del mayordomo infiel. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Oiga. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Ojo con esto, porque los hijos de este siglo, los malos, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz, o sea, los justos. ¿Por qué alabó a los malos
al haber hecho esto? Es algo que se discute en esta parábola. Este es un problema exegético profundo que muchos teólogos en la actualidad siguen discutiendo por qué alabó a los malos. Quizá el Señor estaba dando una enseñanza a la inversa, ¿no? Puede ser. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Porque Jesús está tomando el ejemplo de un malo para dar una enseñanza buena. Bueno, quizá hay un principio de la famosa paradoja del bien y del mal. El Señor usa el mal para bien. Ahora, ¿qué tiene que ver la parábola? Miren el versículo 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos. Escuche esto, que eran avaros. Queridos estudiantes, ¿por qué el rico fue al infierno? ¿Recuerdan la parábola del rico y Lázaro? Por la avaricia. A esto hay que conectarlo. Eran avaros. Y mire lo que dice el texto sobre los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. El problema de los fariseos es que eran avaros. Ok, entendiendo la avaricia de los fariseos y entendiendo el cuestionamiento que le están haciendo a Jesús de todo lo que enseña y de todo lo que hace, de que se sienta con pecadores, ok, ahora Jesús les va a contar una parábola. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro. ¿Sabían ustedes que los pecadores eran los Benjarets, los hijos de la tierra, y que eran tratados como pecadores porque tenían enfermedades de nacimiento como la ceguera o alguna discapacidad física, o eran muy pobres? Los fariseos asociaban las enfermedades de nacimiento, las discapacidades físicas y la pobreza de los Benjaarets como pecado. Esos eran los pecadores con los cuales Jesús se sentaba. Y ellos creían que cuando Jesús se sentaba con el ciego o iba a sanar al ciego de nacimiento, estaba alcahueteándoles un pecado, porque creían que la ceguera de nacimiento era consecuencia de un pecado de sus padres o de sus abuelos. Sigan la idea aquí, no se desconecten. Así que trayendo eso en mente, la parábola de rico y Lázaro cobra muchísimo sentido en el contexto que estamos hablando. Lázaro era un pecador, era pobre, era un mendigo, quizá pecó y por eso es mendigo, o quizá sus padres pecaron y por eso es un mendigo. Ese es el concepto farisaico que hay aquí, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, la puerta del rico, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. El rico era avaro. ¿Qué acabó de hacer Jesús? Acabó de acusar a los fariseos de avaricia. Así que muy seguramente la parábola de rico y Lázaro, en primer lugar, está dando una enseñanza contra la avaricia de los fariseos. Y les está diciendo, sigan cuestionándome, que si siguen cuestionándome, ustedes terminarán como el hombre rico. Eso es lo que Jesús les está diciendo, despreciando a los pecadores, cuestionándome porque me siento a comer con ellos, pero son avaros. Y lo que les voy a contar en esta parábola los describe a ustedes. Esto es lo que nos espera a ustedes. Versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Los judíos entendían que era el seno de Abraham, era un lugar de consolación. Y murió también el rico y fue sepultado.
Y en el Hades, que es la palabra griega para Seol, en hebreo es Seol, en griego es Hades, así lo tradujo la Septuaginta, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, que está en el seno, o sea, el seno de Abraham, y a Lázaro en su seno. ¿A quién representa el hombre rico? En el contexto, a los fariseos, que eran avaros. ¿Y a quién representa Lázaro? A los pecadores, los cuales Jesús se sentaba a comer con ellos, de los cuales dijo, hay fiesta en el cielo. Hay fiesta en el cielo cuando uno de esos pecadores se arrepiente. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. El rico, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Bueno, realmente esto Jesús no lo está contando para que los judíos pensaran que Abraham hablaba con las personas que estaban en el Hades. Era una historia popular. Lo que Jesús está diciendo es que aquellos que son avaros van a ocupar el lugar del rico y aquellos que son pecadores, arrepentidos, van a ocupar el lugar de Lázaro. ¿Y a quién le cae esto? A los fariseos. Los acabó de acusar de avaros. Ellos son los personajes aquí. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, lo que dice Abraham. De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Esto realmente es un lenguaje figurado. Lo que Jesús está diciendo con esta historia popular es que ni los que están allá pasan para un lado, ni los del otro lado al otro lado. Esa es la síntesis de esta ilustración. Entonces les dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique. No se desconecten por unos minutos, por favor, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ojo, si el rico está representando a los fariseos, ¿por qué Jesús está utilizando esta historia? De que el rico pide que vayan a la casa de su padre para que no reciba los mismos tormentos que él. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Segunda bofetada para los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos tenían la ley de Moisés. Si había un grupo en el siglo I que se jactaba de que conocía la Torá, eran los escribas y los fariseos. Si había un grupo en el siglo I que se jactaban porque conocían a los profetas, eran los escribas y los fariseos. Y Jesús les está diciendo a través del rico que los representa, que han tenido a Moisés y a los profetas que les han estado hablando. ¿Hablando de qué? Del Mesías que había de venir. Eso es lo que está implícito en el pasaje. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Oigan esto. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, esto es una bofetada para los fariseos y los escribas. ¿No oyen qué? No oyen del Mesías. Eso es lo que está implícito. Tampoco se persuadirán aunque algunos se levanten de los muertos. Pregunta, ¿qué esperaban los fariseos de Jesús? Los fariseos de Jesús esperaban una serie de señales que confirmaran su mesianismo. Eso era lo que ellos estaban esperando, una serie de señales que confirmara su mesianismo. ¿Y sabe qué les está diciendo Jesús en este momento? Jesús les está diciendo, por muchas señales que ustedes vean, escuchen, por muchas señales que ustedes vean, ninguna de esas señales los convencerá de que yo soy el Mesías.
Y ¿saben una cosa? Volvimos esta parábola como algo escatológico. Pero a la luz del contexto, es mucho más que algo escatológico. La parábola está dando una enseñanza contra la avaricia de los fariseos y contra la incredulidad de los fariseos. Pero el reduccionismo teológico toma esta parábola y la pone en el clímax de la escatología como prescriptivo, como dogma escatológico, crucial para entender la escatología. Queridos hermanos, la parábola es más que eso. La parábola enseña contra la avaricia y contra la incredulidad de los fariseos. Y recuerde esto, número 2, es un relato. Es un relato. No es prescriptivo, es descriptivo. Describe una historia popular y Jesús a partir de la descripción da un par de enseñanzas, pero no es prescriptivo. ¿Qué quiero decir? No es como las cartas de Pablo que mandan a hacer, que establecen doctrina, eso es prescriptivo y se tiene que cumplir y obedecer. Esto es descriptivo. Lo triste es que hemos hecho de una parábola el clímax de la escatología bíblica, pero no es así. O sea, si usted lee el contexto y lo estudia en la casa como lo hemos estado haciendo aquí, nos venimos desde atrás y vamos entendiendo el significado, hay mucho más que escatología aquí. Hay mucho más que escatología aquí. Y hay algo crucial. Tu avaricia y tu incredulidad no te permiten ver al Mesías. Tu avaricia y tu incredulidad no te permiten ver al Mesías. Cuando regresemos del break, vamos a 2 textos más que son complejos de interpretar, pero vamos a dar una interpretación también de esos textos. Ya volvemos.
Muy bien, continuemos con nuestra clase ya en esta última parte de la clase. Hemos interpretado la parábola del rico y Lázaro y nos hemos dado cuenta que sus temas principales pues no son netamente escatológicos, sino que son temas del momento, de la época, que traían una gran enseñanza en contra de la avaricia y de la incredulidad de los fariseos, por ende una gran enseñanza para los pecadores que se arrepentían también. Ahora bien, esto indica que no es un texto que yo haga central o lo convierte en el clímax de mi escatología. No puedo hacer eso. Es un error interpretativo. O sea, yo debo ir a otros textos de las Escrituras, los cuales afirman muchas cosas interesantes sobre la escatología. O sea, que este texto no puede ser importante o en el cual depende mi escatología como tal. Muy bien. Vayamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y voy a leerles este texto que también es utilizado para apoyar una perspectiva falsa del Seol. Efesios 4, versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Todos los cielos para llenarlo todo. Una de las perspectivas falsas del Seol toma este texto para decir que Jesucristo descendió a las partes más bajas de la tierra y que esas partes más bajas de la tierra era el infierno. Y que de allí, en esas partes más bajas del infierno, más bajas de la tierra, perdón, el infierno sacó a un grupo de personas. Sacó a un grupo de personas para sí, tomó a un grupo de personas para sí, como si les estuviese dando una segunda oportunidad. Y otra perspectiva falsa del Seol dice que las partes más bajas de la tierra es el Seol, o sea, que el alma racional de Cristo después de la muerte fue al Seol para tomar para sí un pueblo, y ese pueblo era así y subió con él al cielo, con ellos al cielo. ¿Verdaderamente el texto habla de eso? Ahora, ¿de qué habla el texto? Mírenlo bien, venimos desde el capítulo 4. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis peripateo, conducta, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El llamamiento es importante, con humildad, mansedumbre, características de ese llamamiento, paciencia, amor, unidos en el espíritu y en el vínculo de la paz. Son las características del llamamiento, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, repite Pablo con esa misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Ahora sí sigue el versículo 7, pero a cada uno de esos que han sido llamados. Noten que este llamamiento es el llamamiento eficaz, es el llamamiento de salvación. Todos estos que fueron llamados, pero a cada uno de nosotros, los llamados eficazmente por Dios, nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea que dentro de esos llamados eficazmente, hay unos que son dones de Cristo. Hay unas personas que son dones de Cristo. Y ahora nos vamos a dar cuenta quiénes son esas personas dones de Cristo. Es lo que en eclesiología se conoce como dones hombres. Por lo cual dice, cita Salmo 68, 18. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora, si nosotros vamos al Salmo 68, 18. Miren este salmo, Salmo 68, 18. Es un salmo
que tuve el privilegio de predicar en la iglesia ya hace algunos meses atrás, o unas semanas atrás. Salmo 68. Es un salmo que habla de la victoria del Señor. Es un canto de victorias. Es el género del Salmo 68. Y esa victoria presenta al Señor como un caudillo. Versículos 1 al 6. En segundo lugar, presenta al Señor como un libertador. Versículos 7 hasta el versículo 18. En tercer lugar, presenta al Señor como un salvador. 19 al 23. Presenta al Señor como rey. 24 al 27. Y presenta al Señor como Señor. 28 al 35. Ahora, la porción que está siendo citada por de cómo el salmista presenta al Señor como libertador. Como libertador. Y dice el versículo 7. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, cuando el Señor guió al pueblo de Israel en el desierto, la tierra tembló. La tierra se convierte en un testigo, los cielos ante la presencia de Dios se convierten en otro testigo de que el Señor estaba llevando victoriosamente a su pueblo en el desierto. Eso es lo que está ocurriendo. Monte de Dios es el monte de Basán. El Señor está llevando a su pueblo a un gran monte, el cual es envidiado por los montes más altos, como el monte de Basán, que era un monte muy alto, pero el Señor está llevando a su pueblo a un monte más alto, que es a su misma morada. Por eso dice, ¿por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? El monte de la morada de Dios despierta envidia en los otros montes, pero hacia allá el Señor lleva victoriosamente a su pueblo. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario de un movimiento. Él empieza en el Sinaí, arrastra a su pueblo por el Sinaí, lo guía hasta su santuario que está en el Santo Monte. O sea, el victorioso se mueve, transita juntamente con su pueblo. ¿Y qué ocurre en el santuario, que es un monte muy alto? Subiste a lo alto, el Señor. Cautivaste la cautividad. ¿Y qué quiere decir eso de que cautivó? El Señor es libertador. Ese es el énfasis del salmista. Cuando el Señor liberó al pueblo de Egipto del desierto, estaba haciendo dos cosas. Estaba liberando al Israel que era esclavo de Egipto, pero al mismo tiempo los estaba liberando para hacerlos sus esclavos. Vuelvo y repito, el Señor estaba haciendo dos cosas. Estaba liberando a Israel de Egipto, número uno, y número dos, los estaba haciendo sus esclavos. La verdadera libertad es ser esclavo de Dios. Eso es lo que el salmista está comunicando. Cautiva eran aquellos que estaban siendo esclavos. La cautividad, es decir, aquellos que habían sido esclavos, ahora se vuelven esclavos de Dios, que los ha liberado. Y era lo que ocurría en ese tiempo, en la venta de esclavos. Un señor vendía a su esclavo y el que lo compraba lo hacía libre del antiguo dueño para hacerlo esclavo suyo. O sea, llevaba cautiva la cautividad. El esclavo no dejaba de ser esclavo. Escuche, cambio de amo. Entienda eso. Y de eso es lo que nos habla el salmista. El pueblo de Israel no dejó de ser esclavo. El pueblo de Israel cambió de amo. Su amo eran los egipcios. Ahora su amo es Jehová, su libertador. Pero ellos siguen siendo esclavos. Y eso es lo que significa. Señor llevó victoriosamente al pueblo al monte muy alto, que es el santuario y su morada. Y llevó a un pueblo que había sido cautivo, pero que ahora ha sido cautivado por Dios. Tomaste dones para los hombres de ese pueblo. Oiga, el Señor se sirvió de hombres, como dones para el mismo pueblo. De ese pueblo el Señor se sirvió de dones, hombres, que sirvieran a su mismo pueblo. Ahora, si el salmista enfatiza al Señor como libertador, cuando Pablo está citando el Salmo 68 en Efesios capítulo 4,
¿Qué es lo que está ocurriendo? Pablo sigue la idea y le está diciendo a la iglesia lo siguiente. Ustedes eran esclavos del pecado. El contexto que dice, ellos han sido ¿qué? Llamados. Ese es el contexto. Fuisteis llamados, pero han sido llamados eficazmente por Dios, o sea, liberados. Ese es el significado del Salmo 68. Han sido liberados para ahora ser esclavos de Cristo. Es cuando Pablo dice, subiendo a lo alto